Bendiciones a todos, amados hermanos. Damos inicio a esta transmisión. Vamos a orar al Señor primeramente. Padre Celestial, venimos delante de ti con todo nuestro corazón. Venimos en el nombre del Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, porque nos concedes levantarnos, estar para ti dispuestos, Señor, comenzar este día contigo, con tu ayuda, con tu bendición y con tu presencia. Gracias, Señor. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Y Señor, que mis hermanitos hoy también sean edificados, instruidos, alentados con tu palabra. Danos esa sabiduría de lo alto, en el nombre que es sobre todo nombre. Gracias, Señor. Amén. Hoy veremos Efesios capítulo 6, desde el verso 10 en adelante. El tema de esta transmisión es la armadura. Hermanos amados, es un pasaje muy conocido por todos los cristianos. Habla acerca de la guerra espiritual, que es una realidad. Y hermanitos amados, aunque nosotros militamos, andamos en la carne, dice el apóstol Pablo, no militamos según la carne. Y en otra parte también dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Así que mis hermanitos, hoy vemos este tema principalmente espiritual. Dice Efesios 6:10: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, mi Biblia dice, y en su fuerza poderosa. En la versión 60 dice, y en el poder de su fuerza, que es lo mismo. Muy bien, primeramente, aquí habla para todos nosotros los hijos de Dios. Nosotros no nos fortalecemos cuando nos va bien. No nos fortalecemos con circunstancias positivas, con vivencias buenas. No, nosotros nos fortalecemos en el Señor. No hace falta, mis hermanitos, que nos vaya bien para ser fortalecidos, o animados, o alentados. Los del mundo, la gente que todavía no tiene al Señor, claro que sí se mueven así. Hasta llegan a ser felices en ciertas vivencias, experiencias y circunstancias, porque el Señor también hace salir su sol sobre buenos y malos. Pero nosotros no, hermanitos. Puede estar nublado, puede estar de noche, puede estar lloviendo, puede haber granizo, puede hacer mucho calor, puede hacer mucho frío, pero nuestra fortaleza es el Señor. Y aquí dice, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En Él nos fortalecemos. Téngalo siempre en mente, hermanitos. Ahora, el 11. Vestíos. Y aquí ya va a hablar de los elementos de la armadura. Adelante. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Claro, en el tiempo del apóstol Pablo, ponía como ejemplo la armadura, los elementos de una armadura romana. Y tiene mucho que ver en lo espiritual. Se puede aplicar, claro que sí, para nosotros. Dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Bueno, mis hermanitos, como muchos ya saben y al paso del tiempo lo han aprendido, nosotros los hijos de Dios tenemos oponentes, tenemos enemigos. Y claro, no es contra personas. Lo veremos en el verso 12. Aunque hay personas opuestas, enemigos, perseguidores, angustiadores, como lo llama la palabra de Dios, en verdad, hermanitos, la lucha es contra lo que hay detrás de ellos y dentro de ellos. Porque ellos pues son humanos. Y claro que pueden usar su corazón para aborrecernos y para querer destruirnos. Pero el verdadero autor intelectual de eso es el diablo. Y no solamente tenemos enemigos, hermanitos.
como al enemigo y personas que él usa, sino también el mundo es nuestro enemigo, la carne es nuestra enemiga. Y bueno, aquí se refiere principalmente a esas cosas espirituales. Dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas, concretamente dice del diablo. Cuando dice el diablo, hermanitos, entendemos todo el frente del enemigo, porque él solamente es un personaje, claro que existe, es real y está vencido por Cristo Jesús. Sin embargo, no es la misma persona del diablo la que opera en uno y en otro, sino sus ayudantes, los espíritus inmundos, los demonios. El Señor los reprenda, porque el enemigo no puede estar en todas partes al mismo tiempo, porque Él no es omnipresente como nuestro Señor Jesucristo, como nuestro Padre Celestial, como el Espíritu Santo. Son omnipresentes, están en todo lugar. Bueno, el enemigo no es omnipresente, pero claro que se refiere a sus fuerzas. Las fuerzas del enemigo, él tiene designados a demonios para destruirnos, pero hay poder en Cristo. Dice, hermanos amados, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Cuando dice así, se refiere a personas, a humanos. Cuando usted tenga una enemistad, hermanitos, alguien se levante contra usted, no pierda el tiempo, no se desgaste luchando su corazón contra tal persona. No, la persona solamente es el instrumento, sino lo que está detrás de la persona. Eso sí es nuestro enemigo. Y dice, hermanos amados, no tenemos lucha contra personas, sangre y carne, humanos, sino contra principados. Principado habla de príncipes. Autoridades también dice contra potestades. Potestades también se refiere a poderes, que esto equivale a autoridades, hermanitos. Tanto principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, todos ellos son autoridades, mis hermanos. O sea, el reino del enemigo está bien organizado y tiene sus jerarquías. Después del mismo diablo hay otros encabezados. Claro que él es el principal del frente malo, y luego siguen otras jerarquías, así como en un ejército, hermanitos. Hay de todo, hay capitán, hay coronel, hay teniente, hay almirante, hay general. Así, hermanitos, en el reino de las tinieblas hay jerarquías, y todo esto está mencionado aquí. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra las huestes. Cuando dice huestes, habla de ejércitos numerosos. Huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Cuáles son las regiones celestes, mis hermanitos? Universo. Sí, tal como usted lo escucha. Hay demonios en el universo, también conocido como segundo cielo. Aquí, hermanitos, en nuestro planeta tenemos espacio, atmósfera, estratosfera y así. Por ejemplo, hermanitos, ya fuera de la Tierra, fuera de su atmósfera, pues ya comienza el espacio, el universo. Pero es más allá, todavía hablando de nuestra galaxia y grandes distancias, pues se le conoce como segundo cielo. Hay un tercer cielo, es más allá de las estrellas, más allá de nuestra galaxia y otras galaxias, porque hay millones de galaxias, hermanitos. Hermanos amados, para llegar a una estrella dentro de nuestra propia galaxia, dependiendo la distancia y cuál estrella, las estrellas sencillamente son soles, como nuestro sol. Y bueno, se tarda años a la velocidad de la luz, 300,000 kilómetros por segundo. Se dice un segundo, ya recorrió 300,000 kilómetros la luz. Así que, hermanitos, por ejemplo, se dice 1.
y ya recorrió la luz 7 veces la Tierra, nuestro planeta. Así que mis hermanitos, a esa velocidad, imagínense, pasa 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, pero transcurren 1 año, 2, 3, 4, hasta pueden ser 100 años luz, o sea, la velocidad de la luz, hermanitos, nada más para recorrer nuestra galaxia, llegar a una estrella y de otra estrella a otra, tanta distancia. Y bueno, usted lo ha visto en ilustraciones, en videos, en libros, hermanitos. Bueno, la galaxia es como un railete lleno, hermanitos, de muchos puntitos de luz, que son las estrellas, constelaciones, sistemas solares, y hermanos amados, hasta se le conoce como Vía Láctea. Así le pusieron, según dicen, porque parecía como leche, o sea, como cuando se riega o se esparce leche. Y hermanos amados, bueno, esos puntitos de luz son estrellas, planetas, constelaciones, en una sola galaxia. Y bueno, ahí estamos hablando todavía del segundo cielo, repleto de demonios, hermanos. Son millones y millones. Aparte de los que están en la tierra, aparte de los que están en el infierno, aparte de los que están encerrados en el abismo. Y bueno, si hablamos nada más de nuestra galaxia, ¿cuánto se requiere para recorrerla? Nada más es una. Luego hay otra galaxia, y otra, y otra, y otra, hasta que son millones y millones de galaxias. Y cada galaxia con millones y millones de estrellas. En verdad nuestro Dios es grande, hermanos amados. Y su reino es grande, es eterno. Muy bien. En esas regiones celestes, que es universo, pues están los demonios, hermanitos. Y bueno, esto ampliándolo, cuando se estudia acerca de esto de los demonios, huestes espirituales, gobernadores, lo vemos, hermanitos amados. Por ejemplo, en el libro de Daniel, se menciona que un ángel fue a ver a Daniel para enseñarle la visión, y ese ángel hace mención del príncipe de Persia, que es un principado o potestad que estaba a cargo de Persia. Y hermanitos amados, sí, efectivamente, era un demonio. Y decía este ángel que estaba con el profeta Daniel que fue estorbado 21 días, 3 semanas. O sea, había una guerra terrible en el universo, por decir también el segundo cielo, y este ángel no podía llegar a Daniel, porque el príncipe de Persia se lo opuso. Un principado terrible. Y ese principado no era personalmente el diablo, sino un príncipe de los que tiene el diablo. El Señor lo reprenda. Muy bien. Entonces, hermanitos, de esa magnitud es nuestra guerra contra demonios enormes. Sí, cabe decir que hay demonios chicos, hay demonios medianos, y también en cuanto a jerarquía hay unos más pequeños y unos más importantes y más grandes. Pero a todos ellos los venció el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Y dice, hermanos amados, ya vimos el 12 en las regiones celestes. Esto quiere decir universo. 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. Y dice, en el día malo. En el día malo. Y bueno, hermanitos, también este es todo un tema de una predicación completa, que es el día malo. Solamente se lo sintetizo. Hermanos amados, bíblicamente existe ese día. Es un día el más terrible. Incluso los del mundo, y tal vez alguno de ustedes, mis hermanitos, llegó a decirlo alguna vez. Llegó a decir, este es el día más terrible de mi vida. Este es el día más feo de toda mi vida. Nunca había vivido algo así. Este es el peor día de mi vida. Bueno, esos son los términos humanos, carnales, terrenales, pero bíblicamente existe el día malo. En Salmo capítulo 20 se le dice el día de conflicto. También Salmos habla del día malo.
El día malo, podemos decirlo así, es el peor día. Y aquí dice que podamos resistir en ese día, el día malo. Los días son de Dios, claro que sí. Pero también en otra parte dice, los días son malos. Así que aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos. Pero hablando específicamente, hay un día de guerra. También, hermanitos, se le puede asimilar como un periodo, una etapa. Me refiero a lo que dice Salmos 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Eso ya es más prolongado que un día. Es una etapa, hermanitos, donde tiene uno que atravesar, y hay tinieblas, es sombra, hay muerte al derredor. Y bueno, si es necesario, el Señor dice que debamos de pasar por ahí adelante, hermanitos, pero no vamos solos. Eso es lo que importa. Y dice, hermanos amados, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, o sea, que pase todo, estar firmes. Qué importante es esto, mis hermanitos, porque cuando llega ese día malo, no todos terminan firmes, ¿sabe usted? Unos terminan derribados, otros se fueron, otros fueron vencidos de lo malo, otros terminan lastimados, heridos. Pero si tenemos la armadura de Dios, vamos a terminar firme. Cuando termine todo, estamos firmes. Por eso la armadura, para que sobrevivamos, para que vivamos, principalmente venzamos en el nombre del Señor Jesucristo. Todo mundo puede excusar, hermanitos, argumentar, decir, yo estaba bien, yo estaba de pie, yo era fiel, yo iba firme, yo estaba completo, yo buscaba, yo servía a Dios. Todo el mundo puede decirlo en tiempo pasado. Y se podrían excusar diciendo, pero me pasó esto y por eso caí. Pero me pasó esto y por eso ya no busco o ya no sirvo a Dios. Pero aconteció aquello y desde ese día todo cambió. Son excusas, hermanitos, pretextos. Pero conforme a la palabra de Dios, sí es posible seguir firmes, aunque hubo todo eso. Hermanos amados, alguna vez un siervo de Dios me hizo comentarios admirado. Él se admiraba porque yo le testificaba lo que me pasó la noche anterior, y él, al escuchar lo terrible que fue lo que me sucedió con toda mi familia, él decía, ¿cómo habiendo pasado todo esto, habiendo vivido todo esto anoche, todavía puede venir a trabajar y presentarse como si nada? ¿Cómo es posible eso? Y alguna vez también hizo la observación en público, ¿quién es? ¿Quién es este siervo? ¿Quién es este hermano? Que parece que nada de eso le afecta. Oh, si duele, hermanitos, si lastima, si causa efectos en el alma, pero dice la palabra de Dios que cuando acaba todo eso, uno deberá seguir firme. Es que no es uno, no es que uno aguanta, no, es que Dios está con uno. No es nuestra capacidad de que yo puedo, aguanto y aguanto más. No, mis hermanitos, es que el Señor me puso su armadura y aguantamos lo que vino del enemigo. Es, hermanitos, como estar blindados, y no pasan las balas, haga de cuenta. Y no es por nosotros, esto viene del Señor. Pero dice el Señor que nos vistamos, eso sí nos corresponde a nosotros, nos vistamos de toda la armadura de Dios. Dice, para que poder resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes. Ya pasa gente, hermanitos, que pasaron cosas, sufrieron cosas, y al otro día ya no se les ve. Al otro día ya no sirvieron, ya no trabajaron, ya no predicaron, que porque algo pasó. Bueno, eso no coincide con lo que dice aquí. Aquí dice que habiendo pasado todo, no vamos a tomarnos un receso
unas vacaciones. No, estemos firmes. Habiendo acabado todo, sigamos firmes. Algunos dirán, no, pues ya con lo de ayer ya tuve y hoy ya no. No, mis hermanitos, hoy es un nuevo día. Dijo el Señor Jesús, cada día trae su propio mal, su propio afán. Hoy es otro día y hoy otra vez veremos la gloria de Dios. Ahora el 14. Estad pues firmes. Y comienza a decir, hermanitos, los elementos de una armadura romana y aplicada a lo espiritual. Y es verdad, hermanitos, es algo maravilloso y que con mucha exactitud se dice aquí, porque es palabra de Dios. Dice, estad pues firmes, habla de ceñida vuestra cintura con la verdad. Oh, hermanitos amados, bueno, habla en la Biblia, versión 60, ceñidos vuestros lomos con la verdad, que equivale a cintura. Y eso, hermanos amados, habla del cinturón. Es un cinturón. Y también se ha mencionado lo que dice la Escritura, ceñidos, ceñirse, que equivale a fajarse. ¿Y con qué se faja uno comúnmente, un varón? Con el cinturón. Entonces, habla del cinturón de la verdad. O sea, la verdad faja, la verdad ciñe. Y hermanos amados, la verdad pues es una fortaleza para nuestras vidas. Pero esto va más allá. Ceñida vuestra cintura con la verdad. Sea veraz, sea sincero, llame como Dios llama las cosas. Me refiero, cuando Dios dice esto es malo, esto es pecado, llámelo igual usted. Hable la verdad. Cuando el Señor dice esto es bueno y aquello, dígalo así también. Esa es la verdad. ¿Por qué? Porque si usted, hermanitos, no se mantiene en la verdad, no está fajado. Y lo que no proviene de la verdad, claro que es mentira. Y la mentira viene del diablo porque es mentiroso y padre de mentira. El Señor lo reprenda. Así que, si usted es veraz, acuérdese, cuando el Señor tuvo un encuentro con uno de los 12, y ese día lo llamó, se llamaba Natanael. Cuando el Señor vio venir a Natanael, dijo, he aquí un varón de verdad, un hombre, un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Eso le agradó mucho al Señor Jesús, en el cual no hay engaño, no oculta nada, es sincero, no hay dobles intenciones, no hay doblez de ánimo, lo que es lo muestra, no oculta, no esconde la mentira, no finge, no disfraza, no disimula nada, como es y lo que hay, lo muestra en verdad. Entonces, le agrada al Señor la verdad. Dice, ceñida vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. Coraza, mis hermanitos, es la parte que cubre de la cintura para arriba, el pecho, todo ello. Es, hermanitos amados, bueno, como una coraza, como algo metálico, sí es metálico, pero cubre de la cintura para arriba. Y hermanitos, eso es para protegerlo de todo lo que viene hacia su pecho de frente, pues. Y dice, hermanos amados, con la justicia, coraza de justicia. Bueno, espiritualmente, ¿cómo se obtiene, cómo se tiene, hermanos amados, una coraza de justicia? Es, hermanitos, cuando usted obra rectamente, conforme a la justicia de Dios. Ya se ha hablado de ese punto, de ese tema. Justo no hay ni aún solo uno. Pero el que practica cosas rectas, cosas justas, se le llama justo. El que practica cosas no rectas, injusticias, se le llama injusto. El título, claro, no lo alcanzamos. No hay justo ni aún uno, pero ya estamos justificados por Cristo Jesús. Pero sí, practicantes de justicia, de lo correcto, de lo recto, entonces así es como uno se viste. No es, hermanitos amados, esto aplicable a, pues de un momento a otro, ya tengo
la armadura. No, mis hermanitos, es una forma de vida. Un hombre verdadero está ceñido con cinturón de la verdad. Un hombre que practica justicia está cubierto como un pectoral, todo su pecho de pues esa coraza, y muy fuerte, por cierto. Y hermanitos, sigue más. 15. Y calzados los pies, su Biblia ha de decir, hermanitos, con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Qué es esto? Bueno, mi versión está más clara. Y calzados los pies con el celo por anunciar el Evangelio de la paz. Apresto es, hermanitos, como premura, como prisa, como urgencia de predicar el Evangelio. Y bueno, mis hermanos amados, en este caso, mi Biblia dice esta parte: calzados los pies con el celo por anunciar. Y eso contiene premura, prisa, urgencia de predicar el Evangelio de la paz. Así uno está bien calzado. ¿Por qué? Porque nuestros pies son los que nos llevan a predicar, a llevar el Evangelio. Y en otra parte dice: cuán hermosos son los pies sobre los montes de los que anuncian las buenas nuevas de paz. O sea, los que llevan la palabra, los que llevan el Evangelio. Y estar bien calzado equivale a que usamos bien los pies, llevando la palabra de Dios. Luego dice, hermanos amados, versículo 15: calzando los pies con el celo por anunciar el Evangelio de la paz. 16, sobre todo, tomad el escudo. Hay un escudo, el escudo de la fe. Escudo de la fe. ¿Cómo viene la fe? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Usted lo sabe. Pero también dice, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Con escudo uno apaga. Uno, hermanitos, se cubre de los dardos de fuego del maligno. Y hermanitos, dardos de fuego para nosotros equivale a flechas, así como saetas, flechas que vienen encendidas. Y esos dardos de fuego antiguamente, hermanitos, como flechas con fuego en la punta, aparte de penetrar, aparte, hermanitos, de herir, lastimar a una persona, si caían en otra parte, podían encender todo lo que había en ese derredor. Muy peligrosos. Y se puede, hermanitos, hermanos amados, me ha tocado ver casos espirituales, reales, de personas heridas. Heridas, me voy a referir en el ámbito espiritual, hermanitos, heridas de su conciencia, heridas en su fe, heridas en el ámbito espiritual. Muy diferentes las heridas del alma, lastimaduras, odios, rencillas, rencores, insultos, ofensas, lastimaduras que causa otra persona. Esas heridas quedan en el alma, en el corazón. No, estas otras, hermanitos, son espirituales. Gente, por ejemplo, veremos también acerca de la coraza o casco, yelmo, y hermanitos, todo lo que espiritualmente puede pasarle a uno en una guerra espiritual. Cuando es atacado por demonios, quedan heridos, pero espiritualmente. Quisiera hacer hincapié en esto, hermanitos. La diferencia de lo que es herido, ser herido del alma y ser herido del espíritu. Claro, también puede ser herido del cuerpo. Una lastimadura, una caída, un atropellamiento, una torcedura, heridas del cuerpo, pero esas son aparte. Heridas del cuerpo, heridas del alma, y se sanan perdonando, como dijo el Señor, que perdonemos 70 veces 7. Así se sanan las heridas del alma. Pero las heridas espirituales, oh hermanitos, que una persona haya sido herida en su conciencia. ¿Y en qué consiste eso? ¿Se acuerdan, hermanitos, las palabras del Señor Jesús que decía: necesario es que vengan los tropiezos, pero ay
de aquel por quien vienen los tropiezos, mejor le fuera que se le atara al cuello una piedra de molino de asno y se le echara a lo profundo del mar. Y precisamente se refiere cuando alguien le es tropiezo a un pequeñito que cree en Dios. Y equivale, hermanitos, a heridas en la fe. Lo hiere en su fe. Hermanos amados, el que haga tropezar a uno de estos más pequeños, mis hermanos más pequeños, decía el Señor Jesús. Y Él decía, no es voluntad del Padre que se pierda uno de estos pequeños que creen en Él. Todo eso referente a heridas espirituales. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser que otra persona, causándole tropiezo, lo lastime espiritualmente? Bueno, miren mis hermanitos, eso pasaba desde el Antiguo Testamento, por eso hubo leyes, ordenanzas de Dios en cuanto a los que causaban tropiezos. Si tu propio hermano te decía, vamos a adorar a otros dioses, o una herida a la fe, le enseñaba lo malo, tenía que ser ejecutado, hermanitos. Si alguien decía, vamos a consultar a divinos, encantadores, pitonisa, todo eso, tenía que morir. El brujo, bruja, hechicera, tenían que morir. Una ley decía, a la hechicera no la dejarás con vida. Todos esos puntos eran que herían la fe hacia el Dios de Abraham, nuestro Padre Celestial. Entonces, tenía que extirparse ese mal. Ahora, en nuestra actualidad, hermanitos, ¿cómo es alguien herido en la fe? Lastimado en la fe, no en el cuerpo, no en el alma, sino lastimado en la fe. Bueno, un pequeñito que oye la palabra de Dios, recibe la leche espiritual no adulterada. Y hermanos amados, está escuchando, es obediente, oye la predicación, oye la voz del pastor, que no es de él, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Y alguien llega, el que le es tropiezo, y le dice, no es necesario que hagas eso. O le da un mal ejemplo y le dice, no es tan malo. Imagínese, un pequeñito que apenas empieza, una nueva criaturita limpia de corazón, lavado con la sangre de Cristo, que vea pecar a otro hermano. Y que ese otro hermano le dijera, no hay problema, todo el mundo lo hace, nadie es perfecto. Le está lastimando su conciencia, le está lastimando su fe, y por decir, le está lastimando su espíritu, le está hiriendo su espíritu, no su alma, sino su espíritu. Ese pequeño en la fe, hermanito, será turbado y hasta se podría perder. De ese mismo tema habló el apóstol Pablo. Se acordará usted, hermanitos, cuando se tocaba el tema de que si un débil nos veía, o lo veía él comer, y sabía que esa comida era sacrificada a los ídolos, no comer enfrente de ese débil. Uno sabe, no me va a hacer daño, no pasa nada, porque Dios es mayor, y Dios lo limpia con la oración y acción de gracias, pero el pequeño no lo sabe. Será herida su conciencia, será turbado y es herido de su espíritu. Y bueno, entonces por eso decía el apóstol Pablo, si es necesario no comeré carne jamás, por amor al débil, para no lastimar al débil, de débil conciencia, no lastimar su espíritu. Bueno, ese mismo tema, hermanitos, y que también lo menciona el Señor Jesús, que al que haga tropezar a uno de sus hermanos más pequeños, hermanitos, es grave. Y lo que nosotros llamamos así simplemente dar mal testimonio puede lastimar el espíritu de los débiles o la conciencia de los débiles o pequeñitos que apenas inician. Ahora, en el ámbito espiritual, el enemigo, claro, que quiere matar espiritualmente, turbar, herir espiritualmente. Por eso las cosas, elementos que cubren, como la coraza, cubre el pecho, el escudo cubre el cuerpo,
ante esos dardos de fuego. Esos dardos de fuego del maligno, hermanitos, van directamente hacia nuestra fe. Claro que ataca de otras maneras, queriéndonos matar, pero el Señor es más grande. Pero también quiere matar espiritualmente el enemigo a los hijos de Dios. Y se necesita el escudo de la fe, tener fe. Y le voy a decir de la manera siguiente, hermanitos. Si el enemigo me atacara, como a Pedro, ¿se acuerda que el Señor le dijo que Satanás lo había pedido para zarandearlo como a trigo? Era un ataque también diabólico, se entraba en tentación. Y hermanitos, pues todo concluyó en que Pedro negó al Señor 3 veces. Bueno, si a mí me atacara el enemigo espiritualmente, hermanos amados, aparte de querer matarme por allá, hacerme daño, no, él quiere destruir mi fe, mi devoción, mi amor hacia Dios. El enemigo me envía ataques, dardos, flechas. Y hermanos amados, se lo digo de esta manera, yo no tengo fe en mí mismo. No uso esa palabra como en el mundo dicen confía en ti mismo, ten fe en ti mismo. No, mi fe no está en mí mismo. El escudo de la fe proviene de la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Yo no tengo fe en mí mismo, soy muy fuerte, aguanto mucho, estoy capacitado, estoy maduro, conmigo no va a poder el enemigo. No, hermanitos, yo no confío en mí. Mi fe está en el Señor Jesucristo. Y el enemigo no va a causar que yo deje de confiar en mi Señor. No lo va a lograr. Tengo el escudo de la fe, y esa fe en el Hijo de Dios, no en mí. Así que eso me protege también. Dice, hermanos amados, el escudo de la fe, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Esos dardos que ya se mencionó, que van dirigidos a nuestro espíritu, a nuestra conciencia, para lastimarnos. Por ejemplo, alguien atacado espiritualmente y herido de su conciencia, deja de venir al templo, se desanima, ya no tiene amor, perdió la fe, perdió la esperanza. Uno le preguntará, ¿qué te pasó? Y si tiene el valor de decirle, mira, me pasó esto, el otro, y por eso ya no creo, o por eso ya me desalenté, bueno, fue atacado en la fe, fue herido del espíritu. Por eso, hermanitos, la instrucción, tomen toda la armadura de Dios. Ahora dice, hermanitos, verso 17, tomad el yelmo de la salvación, que equivale a casco, hermanitos. Casco es lo que cubre la cabeza. También hiere la cabeza el enemigo con sus dardos. Turba, gente turbada, confundida. Yo le he dicho, para gloria de Dios, hermanitos, yo nunca me confundo. Jamás me confundo. Jamás que diga, oh, estoy confundido, no sé qué hacer. No, mis hermanitos, porque tenemos ese casco, yelmo de la salvación, que protege nuestra cabeza. Nunca hay confusión, hermanitos, jamás, gracias a Dios. Bueno, y dice, hermanos, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así, mis hermanitos, como usted recuerda al Señor Jesús hablando palabra de Dios al mismo diablo, cuando el diablo le decía, tírate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti. Y el Señor respondía, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, con palabra de Dios se ataca al diablo. Y en sí, mis hermanitos, todos los elementos antes vistos son protección. La única arma es la palabra de Dios. Es la espada del Espíritu. Con el escudo, coraza, yelmo, todo eso es cubrirnos, protegernos. Pero atacar al diablo solamente tenemos un arma, la espada del Espíritu. Escrito está. Decirle, escrito está. Esto dice la palabra de Dios. Y con eso se ataca. Es un arma poderosa. Y en otra parte, en Hebreos dice que es
hermanos amados, la palabra de Dios, más cortante que toda espada de dos filos. Y de veras, hermanitos, así es de poderosísima la palabra de Dios. Ataque al diablo con palabra, no lo atacamos con argumentos nuestros, no. A él le hace temblar y le destruye la palabra de Dios. Así que, hermanitos, ahora 18, orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, oraciones espirituales, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. También pide oración por él mismo, por Pablo. 19, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, y con denuedo hable de él como debo hablar. 21, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todos lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros, para que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Así es, hermanitos, hemos visto la armadura de Dios, así que vístase de toda ella. Oramos al Señor. Padre Santo, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor mi Dios, por mis hermanitos. Estén siempre, siempre vestidos de tu armadura. Y, Señor, podrán resistir los ataques del diablo. Cuando haya acabado todo, que sigan firmes, firmes, Señor, porque nuestra lucha no es contra personas, sino contra esas fuerzas de maldad. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor con todos ustedes, hermanitos. Amén.